Continuamos en Punto TV, el magazine, hoy martes 16 de septiembre, con varias notas, como hemos hablado, distintas situaciones, y estamos ya en compañía de Noé Lara con su segmento El Mundo de la Palabra. ¿Cómo estás, Noé? Buenas noches. Muy buenas noches, Eddie Román, muy buenas noches, Ricardo Hurtado, y acá pues en Punto TV, Canal 49, el magazine. Como todos los martes y jueves, siempre con este espacio, este bloque, El Mundo de la Palabra. Hace un tiempo atrás, una muy conocida lingüista, compatriota nuestra, fue preguntada por una jovencita que hacía de su papel de reportera y le dijo de que qué opinión le merecía de los peruanos que se encuentran exiliados en el extranjero. Entonces, esta señora, esta lingüista conocida, dijo, ¿cómo has dicho? Exiliados que se encuentran en el extranjero. Exiliados se emplea para las personas que les han botado de su país a la fuerza. Eso te pasa por no conocer bien las palabras. Eres una burrica y eso te pasa por estudiar puros numeritos y numeritos. ¿Qué habrían dicho los que estudian pues contabilidad y administración? Pero entonces yo me puse a pensar que la sabiduría no va de la mano con los años. Esta persona es una reconocida académica, una conocida lingüista, pero no es sabia. La sabiduría es una cosa que hay que saberla manejar, y eso muy poco se maneja en los seres humanos. Entonces exige mucho tino, mucha prudencia y mucho cultivo, mucho estudio. No solamente llámese estudios de humanidades, científicos, filosóficos, sino estudio de la vida misma, la sencillez, la naturalidad. Entonces me puse a pensar en eso y pienso yo pues que los años no te hacen sabio. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Pero sin embargo, la señorita no cayó en el error, no cometió un error al decir que los peruanos exiliados en el extranjero. Basta estudiar la palabra exiliados, que lleva el prefijo es, que significa hacia afuera, hacia otro lugar. Entonces, bien pudo decir esta señorita, los peruanos externados que se encuentran fuera de nuestra patria. ¿Qué habría dicho esta señora lingüista con respecto a la palabra externado? El lenguaje en esencia es metafórico, no es dogmático. El lenguaje es una metáfora constante. Con el mismo lenguaje que empleamos nosotros se construye la ciencia. No hay que ser a veces muy dogmáticos, muy dictadores en los significados que presentan las palabras. Y esto hay que tener en cuenta. Este es El Mundo de la Palabra con Noé Lara. Así es, Noé, muy importante lo que nos cuentas. Estamos analizando el tema y sí, pues siempre hay estas situaciones que de alguna manera lo que tú, esta anécdota que nos has recordado, sirve para manejar el tema del lenguaje. Saliendo ya a otro tema, hablando de lo que comentábamos de la campaña electoral, también se ven mensajes, muchos mensajes. ¿Qué opinas de lo que se está viendo día a día con esta campaña? En temas de la gramática, del mensaje que quieren dar los candidatos. Lo que yo veo, por ejemplo, es que muchos candidatos se atascan en su propio manejo del lenguaje. Ellos, al final, creo que no encuentran el camino correcto para poder comunicar lo que ellos quieren comunicar realmente, ¿no? Entonces, por eso es que la cuestión de los sondeos, de las encuestas, el peruano, la gente, la población, sabe y mira y compara, discrimina quién es el que mejor transmite, ¿no? De repente, esa necesidad que tienen los usuarios, ¿no? Los ciudadanos. ¿Tú crees, perdón que te corte, que el que tenga más opciones de ganar es el que mejor hable, el que mejor se...? Porque estamos viendo, por ejemplo, hay candidatos a alcaldes que van a la reelección que no han hecho nada
pero saben comunicarse con sus vecinos, saben... Es el caso de Breña, por ejemplo, y lo conocemos al señor Gordillo, yo lo conozco. Claro. Se dice que no se trabajó mucho, que Breña está olvidado, pero es el único candidato que yo veo que tiene esa facilidad para dirigirse a sus vecinos, de estar en comunicación. Claro, lo que tú has dicho es correcto, ¿no? Pese a que no han hecho labores como se esperaba, sin embargo, han repetido, ¿no? Otra alcaldía más, otra gestión municipal, y precisamente se debe a que ellos han encontrado el mecanismo, la vía necesaria para poder transmitir lo que necesita la gente que le transmitan, ¿no? Y responder a sus propias necesidades. O sea, el político, a través de su experiencia, a través de que ellos también salen a las calles, conversan con la gente, ¿no? Van captando las necesidades, sí, de la población. ¿Y si son mudos? ¿Y si son mudos? Y si son mudos. Es que también los mudos tienen cierto no hablan, manejo. pero Claro, tienen bastante... claro, no emplean la palabra, pero emplean el lenguaje muscular, facial, que es otro tipo de lenguaje, que también comunica, ¿no? Y tenemos el caso, pues, del que le llaman el mudo, ¿no? Señor Castañeda Locio. El señor Castañeda Locio. Bueno, el señor ha hecho obras, ha trabajado, ya decidirá la gente. Pero acá estamos en que el que mejor comunica, el que mejor expresa, el que mejor utiliza el lenguaje, entonces llega y logra sus objetivos. Eso es importante. Acá hay problema de comunicación. Ese es el problema acá. ¿Tú crees que de alguna manera también sería importante comunicar de repente a través de algunos refranes? Por ejemplo, hay algunos refranes que de repente a lo largo de Lima tú encuentras, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos que siempre se me queda, por ejemplo, es mi lenguaje son las obras, ¿no? Algo por ahí, ¿no? Claro. ¿Tú crees que sería una buena forma de llegar, por supuesto, porque de comunicarse con...? Claro, eso lo que tú dices es correcto también, Eddie. Ese es el manejo del lenguaje. El lenguaje, como lo dije hace un momento en el bloque, el lenguaje tanto, metafórico, ¿no? Esa es una metáfora, ¿no? Claro. Lo que tú has dicho es una metáfora. Entonces hay que jugar con el lenguaje. Claro. ¿Pero qué? Porque es el que mejor entiende la gente común y corriente, la mayoría de la población. A veces no es necesario hablar tanto, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque si uno habla tanto, entonces cansa, ¿no? Claro. Y si uno habla difícil, peor aún, porque nadie le va a entender. Pero uno hay que tratar de saber pensar. De repente ser más directo, ¿no? Por supuesto, en los mensajes, ¿no? Claro, saber interpretar lo que quiere realmente el ciudadano, ¿no? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quiere que haga su alcalde, ¿no? O el candidato, ¿no? ¿Qué le responde? Eso es lo importante. Pero para eso hay que saber manejar el lenguaje. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de Alan García, ¿no? Un político bastante... Iba a preguntarte a Alan García. Claro, Alan García tiene ese atributo, ¿no? Él maneja la palabra, la maneja muy bien, es un buen orador y la maneja muy bien. Entonces, por eso que él llega, comunica. Y no solamente el manejo del lenguaje correcto, ¿eh? Como él lo hace, sino también el modo como él utiliza el lenguaje, claro, el aspecto tonal del lenguaje. El tono es muy, muy importante. O sea, si ese significado correcto a la palabra precisa que él emplea, le suma la tonalidad de su mensaje, mucho mayor, cobra mayor dimensión, mayor fuerza, mayor ímpetu, entonces cae y el conocimiento también, añadido al conocimiento, que es algo... Acá el que no lee, ¿no? Entonces, ¿qué puede acumular, ¿no? ¿Qué palabras? Uno aprende a través de las lecturas constantes. Y hablando de ese tema de la lectura, ¿tú crees que en el tema de la educación se está aplicando el tema de la comprensión de lectura, que a veces es muy importante de que los jóvenes, los estudiantes manejen este tema, porque a veces no se lee, se queja, siempre se habla de que el Perú no es un país de gente que le guste leer, pero ¿qué se hace en los colegios a través de eso? Claro, no se lee realmente. Vivimos, como dice Marco Aurelio de Negri, vivimos una etapa de la iconocracia, ¿no? El poder del icono, de la figura, de las imágenes. Lo vemos, que ahora estamos pegados al internet, pegados a los celulares, a las imágenes, ¿no? Y nos gusta en internet las fotos así rápidas, fotos, o sea... Ese es el gran problema, ¿no? Porque, por ejemplo, los trabajos ahora no es como antes, ¿no? Antes cuando internet, tú, o sea, nos dejaban un trabajo, digamos, teníamos que investigar, escribir en máquina mecánica, ¿no? Para escribir palabra por palabra, ¿no? Ahí de alguna manera repasabas todo lo que tenías que hacer, ¿no? Pero ahora los trabajos se hacen un copy y un pegar, ¿no? Y ni siquiera saben de qué contiene, ¿no? ese documento, lo ubica, ¿no? nomás lo baja y lo pega y lo presenta. Y entonces, de alguna manera,
eso Una no nota alta. no te da, ¿no? O sea, la oportunidad de leer más, ¿no? Inclusive no sabes de lo que estás pegando, ¿no? Copias, ves el título, copias y pegas, ¿no? Claro. Entonces es un problema, ¿no? De Claro. alguna manera el Internet, ¿no? Por supuesto, no, claro, esta tecnología ha traído una consecuencia muy negativa, ¿no? Porque ahora los jóvenes, En ese aspecto, ¿no? los adultos no la tienen la cosa fácil, ¿no? Entonces, pues no se está trabajando bien el cerebro, ¿no? Creo No que se de alguna trabaja bien, manera para el lenguaje, facilita ¿no? las cosas. Para el lenguaje, de alguna manera se tiende, digamos, con la tecnología a reducir de repente el empleo del lenguaje, ¿no? Por supuesto. Es evidente lo que tú dices, es correcto. Entonces ya todo es figuras, todo es de Íconos. repente símbolos y Poco diferentes, texto. poco texto, y eso influye de alguna manera en la persona, ¿no? Que se debe desarrollar también en el lenguaje, ¿no? Para comunicarse, ¿no? En forma verbal, ¿no? Claro. Entonces eso de ahí también es un problema, ¿no? Pero yo veo que se gana en otra cosa, ¿no? De repente en tecnología, digamos, se ve más dinamismo en el tema de conocimiento, ¿no? O sea, también hay que reconocer que estos tiempos también el conocimiento fluye muy rápidamente, Muy ¿no? O sea, rápido todo, un ¿no? niño, Claro. digamos, no sé, de 6 años, te sabe mucho, ¿no? Claro, Sabe cómo prender una computadora, sabe cómo buscar una información inclusive, ¿no? el niño de ahora que viene al mundo, pues nace con todo Con toda la paralelo, con toda tecnología, esta ¿no? Entonces, tecnología eso a la también es mano, lo positivo, ¿no? Una especie de pan entre comillas, ¿no? Es la tecnología. Está Con ese pan constante, ¿no? claro, Las pero en el máquinas. lenguaje verbal, de repente ahí ya sí estamos mal, decae, por ¿no? eso que, como decía acá Ricardo, no se lee realmente. Claro, tú Mire, como hay gran una defensor, ¿no? estadística, claro, en América Latina nos llevan, pues, ¿no? Argentina se leen cerca de Argentina, Uruguay y Brasil se leen 8 o 9 libros por persona anualmente. Por persona. Sí, anualmente 8 libros. Y sin embargo acá en el Perú no se llega ni a 2. Se quiso hacer en el transporte, ¿sí? Me acuerdo que, no sé si fue con Castañeda, de alguna manera que el servicio de transporte tenga libros para que la gente vaya leyendo, como hay en otros Acostumbrándose a la países, lectura. acostumbrándose, Pero la gente nada no de lee, esto. francamente, no lee. Ahora, ¿sabes qué? De que los jóvenes, las personas leen, pero por obligación. Leen para rendir un examen. Y ya no hay excusa porque antes los libros eran muy caros, ¿sí? Y ahora como está la economía, o sea, Ahora los libros están al está alcance de la mano, hay todos, ¿sí? tantos lugares en Lima para poder encontrar obras, ¿no? Que te pueden Claro. costar 80, 90 dólares y la encuentras en 20, 15, Bueno, 10 soles. sin fomentar el tema pirata, pues sí. Por supuesto, pero hay lugares que Hay venden las lugares, obras, sí, sí. hay lugares. Y tal, también la Biblioteca Nacional, donde También, yo que es- voy diariamente. Tú has sido lector de la Sí, voy a la biblioteca. Biblioteca Nacional y me enclausuro ahí. No, y sabemos 3 que horas tu vida profesional diarias. tú ejerces la docencia, Yo ¿no? hago docencia. ¿Cómo te va en este caso con los estudiantes? ¿Cómo Sí, ahí cuéntanos algo de, La docencia, digamos, sí, mi de tu experiencia es ejercicio ver profesional, ¿no? los jóvenes yo converso mucho con los jóvenes alumnos, pero no leen realmente. Pero también en las aulas están con sus máquinas, con sus aparatos. No se concentran, están más concentrados en sus aparatos, ¿no? Los celulares, ¿no? En En los el celulares, Facebook. ¿no? Y hay un descontrol también en los colegios. Pero no leen, francamente no leen, no les gusta leer. Les cuesta mucho trabajo concentrarse para leer unas 5, 7 o 10 líneas en la página de un libro. No leen ellos. Entonces, ¿qué se debe hacer, no? Es una cosa muy difícil. Ahorita en este tiempo que prima la cuestión de los íconos, la tecnología de ahora, está bien difícil ahora. Pero, ¿qué se puede hacer? Es un trabajo de sociedad en conjunto. Esperemos que en esta reforma de la educación que lo está aplicando el presidente Ollanta-Humala se tome en cuenta estos temas, el tema de la tecnología, de los avances, de la lectura, de ver de qué manera se puede inculcar al estudiante de ahora a que se siga leyendo de alguna manera. Vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos meses, ¿no? Claro, la esperanza no es lo que se debe perder, ¿no? Así es. Entonces esperamos pues, que haya un cambio, un milagro al menos. Un milagro. Bueno, ya con esta recomendación a la lectura, que siempre es buena, nosotros ponemos final a la secuencia de novela El Mundo de la Palabra. Él estará con nosotros el próximo jueves, pasado mañana, con algo más interesante del día de hoy. Nosotros nos vamos a la última pausa comercial y retornamos en Punto TV, el magazine.